Perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a la organización, a CIRSA, por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir las cosas que hacemos con otras personas. Y bueno, pues ustedes saben muy bien que dentro de la medicina, la difusión, la fabricación y difusión del conocimiento siempre es una de nuestras labores. Bueno, yo soy cirujano de tórax y bueno, les voy a hablar el día de hoy de las cosas que venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Nosotros desde hace ya más de 15 años nos estamos dedicando a esta tarea de la cirugía torácica y pues yo les voy a contar hoy el recorrido personal de cómo pues yo empecé a hacer cirugía de tórax y lo que estoy haciendo el día de hoy. Y pues la verdad es que me atrevo a decir que muchísimas, por no decir casi todas las cosas, todas las técnicas quirúrgicas que me enseñaron mis maestros, pues probablemente hoy en día hacemos muy poquito de eso. Ha evolucionado la cirugía torácica tanto que en realidad pues la cirugía que hacemos hoy se parece en realidad poco a la cirugía que hacíamos hace 15, 16, 17 años. Y en ese sentido pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Yo quiero, bueno, ahí están mis disclosures, no estoy pagado por nadie y esta es una plática que hago pues por una invitación de CIRSA y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo les voy a hablar de cómo empecé yo a hacer cirugía de tórax de mínima invasión hace ya algunos años. Y pues los primeros procedimientos que nosotros empezamos a hacer por mínima invasión eran estos dos, que para la gente que no esté familiarizada con la especialidad, les voy a platicar ahora qué es esto de la mediastinoscopía y de la simpatectomía. La mediastinoscopía es un procedimiento diagnóstico que se utiliza para hacer diagnóstico y ver en qué etapa, en qué estadio está un paciente en el que sospechamos cáncer de pulmón. Y es una herida que se hace a través de una herida que, como ustedes pueden ver, es ahí en el hueco entre clavícula y clavícula, a través del cual metíamos este instrumento. Este es un procedimiento que fue pues el pionero en la cirugía de mínima invasión y que, como otros muchos, hoy prácticamente ya no hacemos. Algunos otros estudios, menos invasivos aún, han sustituido a la mediastinoscopía y hoy se reserva para algunos casos muy especiales nada más. Estos son algunos casos de los que operábamos entonces. Sirve para muestrear los ganglios que están alrededor de la tráquea y pues aquí pueden ver algunas imágenes para los que no estén familiarizados con el cáncer de pulmón. Aquí vemos grandes ganglios alrededor de la tráquea y de la arteria aorta. Y la segunda cirugía que empezamos a hacer por mínima invasión era la simpatectomía, que es una cirugía muy sencilla, muy fácil, que sirve para dar solución a un problema muy común que afecta más o menos al 3% de los mexicanos, que es la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es aquella enfermedad que hace que las manos, la cara o las axilas suden en exceso y pues represente un problema muy incómodo para algunos pacientes. Pues bien, esto a través de una cirugía muy chiquitita, pueden ustedes ver el tamaño de esa herida y esa foto ya es vieja, hoy incluso las hacemos más pequeñas, a través de la axila por un orificio de menos de 1 centímetro, podíamos localizar este nerviecillo que se alcanza a ver en la otra foto y pues una vez bloqueando este nervio, nosotros podíamos corregir ese problema de hiperhidrosis. Esta cirugía sigue vigente, se sigue haciendo. Nosotros desde el año 2011 publicamos esta técnica, que no fuimos los primeros ni mucho menos, pero fuimos los primeros en colocar esta publicación, haciéndolo con una técnica de colocación de clips, que hoy en día también se sigue vigente. Después fuimos aumentando pasito a pasito, van ustedes ir viendo cómo hemos ido aumentando paso a paso nuestra forma de trabajar y pues comenzamos a hacer biopsias pulmonares. Aquí ustedes ven una tomografía donde se ve el pulmón derecho y el pulmón izquierdo con un cierto grado de patología. A veces nos llegan enfermos mucho lastimados de los pulmones como esta, donde se vean ustedes, yo siempre digo que un pulmoncito enfermo como este parece un queso gruyère que tiene agujeritos. Donde hay agujeritos en el queso, no hay queso, y donde hay agujeritos en un pulmón, pues no hay pulmón. Y así los enfermos poco a poco van perdiendo capacidad respiratoria.
Y vean ustedes, esta es una foto ya muy vieja, de las primeras fotos que yo tengo de biopsias pulmonares, que las hacíamos por 3 orificios. Hacíamos 3 pequeños agujeritos de 1 centímetro, centímetro y medio, a través de la cual metíamos una cámara y unos instrumentos para trabajar y hacíamos entonces la cirugía. Hoy en día ha evolucionado y lo hacemos ya solo por un agujerito. Y este es uno de los primeros trabajos que nosotros publicamos de mínima invasión, donde incluíamos estos 3 procedimientos de biopsia de pulmón, mediastinoscopía e hiperhidrosis. Y vean, en este primer trabajo que nosotros pudimos hacer, de 583 enfermos, 438 los pudimos hacer por mínima invasión y dándolos de alta el mismo día. Eso pues fue un paso muy importante, porque se tiraba el mito de la cirugía torácica, de que era una cirugía muy invasiva, que ocupábamos muchos recursos, que los enfermos tenían que salir a terapia intensiva, que tenías que transfundirle sangre, consumir grandes dosis de analgésicos y de antibióticos. Y bueno, pues en este primer trabajo demostramos que hasta un 95% de esos procedimientos se podían hacer en régimen ambulatorio. Entonces, con este primer trabajo, pues pudimos reducir los costes en algunas variables, como pues la estancia intrahospitalaria y lo que ello conlleva. Y pues esto fue el primer paso para que nosotros pudiéramos convencer a la administración del hospital y enseñarles que había un ahorro muy importante. Vean ustedes, logramos reducir casi en 500 euros por paciente por día los procedimientos. Y esto era pues un ahorro muy grande. Este ahorro, imagínense, 500 euros por persona, por día, por paciente, al final del año, era muchísimo dinero. Entonces, una vez que pudimos demostrar que esos 3 sencillos procedimientos se podían hacer por mínima invasión y por cirugía ambulatoria, empezamos a hacer algunas cosas un poquito más complejas. Y fíjense que esta publicación es del 2012, pero este trabajo lo empezamos 2 años antes. Entonces empezamos a retirar nódulos pulmonares. Y estos nodulitos pulmonares lo hacíamos en conjunto y lo seguimos haciendo, también todavía sigue vigente con los radiólogos. Ellos, vean ustedes cómo el radiólogo, a través de una tomografía, podía colocar un pequeño arpón en el nódulo y con el arpón colocado nos llevan el enfermo a quirófano. Una vez nosotros con el enfermo en quirófano, vean ustedes cómo este paciente trae un arponcito en la espalda. Nosotros, por heridas muy chiquititas, podíamos acceder al pulmón y en vez de tocar al pulmón, abrir una herida grande, etcétera, nos guiábamos por los arpones colocados y extraíamos la pieza sin hacerle mayor daño al paciente. Esto también lo hacíamos por 2 o 3 orificios. Como les digo, hoy casi todas estas cirugías pequeñas las hacemos por un solo agujerito. En el 2008 y ya van, fíjense ustedes, ya va para 12 años, conocimos estos drenajes que vinieron también a revolucionar la cirugía de tórax, que como la charla se titula, 15 años, había una gran revolución tecnológica, y el drenaje digital, que es este que les estoy mostrando, fue un gran avance para nosotros los cirujanos, porque muchas veces los enfermos operados de tórax se mantienen internados en el hospital por el simple drenaje, porque hay duda de que si se lo quitas, no se lo quitas, que mejor mañana, que mejor pínsenselo, que mejor sáquenle una radiografía. Y cuando llegaron estos drenajes, pues nosotros nos dimos a la tarea de probarlos, a ver cómo funcionaban. Y entonces hicimos un primer protocolo que pues fue galardonado y nominado para mejor investigación en el Congreso Europeo ya hace 11 años, y donde nosotros logramos demostrar que con los drenajes digitales, vean aquí este que dice Topaz y Digivent, eran drenajes digitales, son drenajes digitales, se lograba disminuir la estancia en el hospital a comparación. Vean ustedes que aquí, por ejemplo, el drenaje clásico, que es el Pleurovac, tenía 4,5 días de promedio de estancia intrahospitalaria, y con los drenajes digitales logramos bajar casi 2 días, día y medio, 2 días de estancia intrahospitalaria. Entonces, esto fue una gran herramienta que pudimos implementar en todos nuestros pacientes, y a la fecha, a día de hoy, el drenaje digital pues está prácticamente instituido en la inmensa mayoría de servicios de cirugía torácica del mundo. Entonces,
Después de eso, pues nos dimos a la tarea de utilizarlo en algunos otros trabajos, ¿sí? Hicimos investigación de si teníamos que retirar el drenaje, si después de una cirugía de cáncer de pulmón había que dejarle succión al drenaje o no. Los drenajes digitales nos ayudaron a discernir sobre esto y nos enseñaron que podíamos retirar el drenaje o incluso disminuir la succión del drenaje de acuerdo a los valores y a parámetros que nos daba el aparato, cosa que antes con los drenajes clásicos no podíamos hacer. Empezamos a implementar esto también en nuestros pacientes ambulatorios. Fíjense que antes yo les diría que hace 20, 25 años, operar a una persona del pulmón y pensar que la ibas a dar de alta a su casa el mismo día era una locura, o sea, no se le ocurría a nadie hacer eso. Y pues de unos años a la fecha, se hacen incluso cirugías mayores de pulmón, como resecciones segmentarias o incluso a veces mayores, y los enfermos se pueden ir de alta a su casa el mismo día. Nosotros publicamos estos trabajos también ya va a ser casi un año. Y vean ustedes las ventajas de esto, ¿no? También con estos drenajes digitales disminuimos el número de enfermos reoperados. Y para ejemplos, algunos como los que les pongo aquí, vean ustedes, por ejemplo, aquí un masculino de 53 años con EPOC, al que le habíamos hecho una lobectomía superior derecha, y al 7º día tenía una fuga muy importante. Para la gente que no es médico y que nos está escuchando, cuando un enfermo operado del pulmón fuga aire al 7º día, tiene indicación para reoperarlo y intentarle cerrar ese agujerito. Pues bien, con estos drenajes digitales les puedes dar la oportunidad no solo de no operarlos, sino de mandarlos a sus casas y vigilarlos. Y así fue como algunos pacientes como estos 3 que están aquí fueron operados la primera vez y a pesar de su fuga, gracias a la tecnología, no los sometimos a una segunda intervención y el paciente acabó cicatrizando. Entonces, aquí descubrimos con los drenajes digitales que era una gran herramienta. Recuerden ustedes que los enfermos que operamos del pulmón, pues son pulmones que no están sanos, si no, no se tendrían que operar. Y muchos de estos enfermos tienen EPOC, que son, EPOC en inglés se abrevia COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, es lo que significa COPD. Entonces, muchos de estos enfermos que operábamos con EPOC, antes no sabíamos bien cuándo retirarles la sonda y los teníamos con una succión, chupando el aire constantemente, porque el extraer el aire a nosotros nos decía que el pulmón se iba a reexpandir antes. ¿Qué descubrimos con los drenajes digitales? Que esto no era verdad, que con los drenajes digitales nos dimos cuenta que cuando tú los succionabas, llegaba un momento en que el enfermo se estancaba y gracias a las gráficas que nos da los drenajes digitales, nos dimos cuenta que cuando ese enfermo se estancaba, si le quitábamos la succión, el enfermo mejoraba, porque recuerden que un enfermo con EPOC tiene lo que llamamos microbulas enfisematosas y esa succión poderosa que ejercía el drenaje antiguo rompía esas pequeñas burbujas y prolongaba a veces por un tiempo demasiado largo la fuga aérea y por lo tanto estancia intrahospitalaria. Entonces vean ustedes cómo una herramienta tan sencilla como un drenaje nos ha facilitado la vida a nosotros y mejorado la evolución a nuestros pacientes. Y entonces empezamos poco a poco a perder el miedo, ¿verdad? Y arriesgarnos en cosas un poquito más grandes. Y hoy en día yo les diría que prácticamente toda la patología del tórax se puede realizar por mínima invasión. Cuando hacemos cirugía del pulmón se puede quitar todo, desde un pedacito de pulmón hasta un pulmón completo por mínima invasión. Aquí, este es un video muy viejito donde veo que no corre, sí, donde vean, este es un enfermo con una bula enfisematosa, ese globito que ven es un pulmón enfermo, ¿sí? Este es un video muy viejo, cuando hacíamos la cirugía por 3 agujeritos. Vean ustedes cómo en un agujero está la cámara para ver, en otro está entrando este dispositivo azul, es una engrapadora, en otro agujerito está entrando la pinza que sostiene la bula, ¿sí? Como les digo, hemos evolucionado tanto en instrumental como en equipos de óptica, como en destreza de los cirujanos, y hoy en día ya no hace falta 3 agujeros, lo hacemos por un simple agujerito. Y poco a poco
en otros órganos, en otros segmentos del tórax, podemos hacer cosas. Vean aquí en la pleura, pues hacemos prácticamente todo, desde biopsias pleurales, drenajes, pleurodesis, toda la patología, prácticamente toda la patología pleural se puede hacer por mínima invasión. Incluso pared torácica. Pared torácica son las costillas, los músculos y los tejidos, la grasa, la piel, todo lo que conforma el tórax, la parte de afuera del tórax es a lo que nosotros llamamos pared torácica. Y también eso se puede hacer por mínima invasión. El mediastino. El mediastino, recuerden ustedes que tenemos dos pulmones, uno derecho, uno izquierdo. Todo lo que está en medio de los pulmones le denominamos mediastino. Ahí está el corazón, la cava, la aorta, la tráquea, el esófago y en los niños un órgano que se llama el timo. Todo lo que está ahí se puede también trabajar hoy en día por mínima invasión. Vean ustedes, empezamos a hacer cirugía por un puerto, después de que aprendimos a hacerlo por 3, pasamos a 2 y después pasamos a un puerto. Y vean cómo, por ejemplo, por un agujerito que vean ustedes, ahí está medido de 25 milímetros, podemos introducir dispositivos a través de los cuales podemos meter hasta 3 instrumentos, como pueden ver en la foto. Y aquí en esta tomografía, pues estábamos haciendo un quiste de lo que se llama duplicación esofágica, es decir, un quiste del esófago, que como pueden ver es grande e incluso por un agujero pequeñito de 2,5 centímetros se puede resolver. Y pues en 2013, ya vean que ya vamos evolucionando, ya han pasado los años, en 2013 sacamos este primer trabajo donde hablábamos de la cirugía de un solo puerto. Y hicimos este trabajo ya lo hicimos aquí en México, en las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hicimos este trabajo también de cirugía de un solo puerto. Y esta foto me gusta mucho, se las voy a presumir, a platicar, porque vean en el lado izquierdo vemos una tomografía con un nódulo pulmonar que correspondió a un cáncer. Y en el lado derecho vemos, esta fue una de mis primeras lobectomías. Lobectomías es cuando quitas un lóbulo completo del pulmón por mínima invasión. Y se las pongo y quiero ser muy crítico y enseñarles que pues la herida quedó muy fea y hay una herida que es más grande, pero eran de nuestras primeras cirugías. Pero aquí lo importante a destacar es que vean que este sujeto que está en el consultorio a una semana de haber sido operada, tiene el brazo levantado. Un enfermo de los de antes que se hacía una herida de 40 o 50 centímetros, era imposible que a la semana levantara su brazo. Esto habla de la rápida recuperación y de los beneficios en cuanto a dolor, recuperación, consumo de analgésicos, antibióticos, pérdida de sangre, que la mínima invasión representa de manera positiva para nuestros pacientes. Vean aquí, por ejemplo, este es un video de un tumor de pulmón, pero que invade una costilla. Y aquí quiero otorgar el crédito a un amigo cirujano que me prestó este video para enseñárselos en esta presentación. Vean ustedes cómo un tumor que incluso invade la costilla y que se le quitan incluso, van a ver un par de costillas, se puede hacer a través de 2 heridas. Vean aquí cómo se hacen 2 heridas pequeñas de unos 2-3 centímetros. Se puede quitar el lóbulo completo con el cáncer y se puede incluso quitar alguna costilla, como van a ver en ese momento. Vean, con ese instrumento se están cortando 2 costillas y son 2 segmentos de costillas de la 4ª y 5ª costilla. Todo esto por mínima invasión, sin tener que hacer una herida grande de las que se llamaban toracotomías, que todavía seguimos haciendo, pero ya menos veces. Este es un videíto. Se realizó una operación de extracción completa de un pulmón con la ayuda de una cámara de video. Vea usted. Hace ya unos años, ya hace 7 años, operamos también en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias la primer neumonectomía. Esto es la extracción de un pulmón completo por cáncer por mínima invasión. Aquí, a los que no son médicos, pueden ver una tomografía donde vemos una bolita en el centro que está obstruyendo por completo el bronquio principal del pulmón izquierdo. Y ese fue el motivo por el que tuvimos que hacer una neumonectomía. Vean, esta es la imagen endoscópica del mismo tumor. Vean cómo el tumor prácticamente tapaba, pues yo diría el 90-95% de la luz. Vean cómo solamente el paciente respiraba por este agujerito de abajo que se ve en negro. Aquí, pues, el enfermo, y aquí una vez retirado el pulmón completo.
Vean aquí que eso es otra cosa positiva, que cuando operas por mínima invasión sangran menos, y pues yo en concreto a los enfermos que se les quita un pulmón completo, no les dejo drenaje. Vean ustedes que aquí está la radiografía de la pieza de patología y la fotografía de nuestro paciente a la semana en la consulta. Vean cómo incluso todavía trae los puntitos de sutura ahí colocados. Pero vean, insisto, nuevamente, un enfermo con 3 heridas, en vez de una heridota de 50 centímetros, el paciente puede subir su brazo él solito, ¿sí? Y se hace una cirugía adecuada, oncológicamente correcta, con mejores resultados para nuestro paciente. Vean, este es otro paciente un poco más complicado. Vean cómo hemos ido aumentando de complejidad. Primero cirugías muy chiquitas, muy sencillas. Aquí ya nos estamos encontrando con un tumor de las costillas, un tumor de los que se llaman osteocondroma. Es un tumor grande que también lo hicimos por mínima invasión. Vean ustedes, estas son las imágenes endoscópicas, cómo vamos haciendo un borde alrededor del tumor. Con el instrumental necesario se cortan las costillas y se puede extraer. Vean, aquí les voy a enseñar un caso ya muy grande. Es un caso que es un tumor del mediastino que se salía prácticamente por el cuello. Y vean aquí cómo vamos a trabajar este caso. Es un tumor, como pueden ver, que ocupaba el mediastino completo. Vean cómo está desplazando la cava y todo. Esta es una herida en el cuello. Aquí esta es una herida, esta es una cirugía abierta donde utilizamos los materiales de mínima invasión para hacerla más segura. Ahí estamos abriendo el esternón, vamos a abrir el esternón, ¿sí? Y a través de un agujerito en el tórax, por donde meteríamos la cámara y después el drenaje, metimos una cámara para poder ver los vasos sanguíneos más delicados y poderlos ver bajo visión directa. Ahí acabamos de quitar la vena ácigos, ¿sí? Estamos disecando, normalmente no operamos así de rápido, ¿eh? Vean ahí las pinzas van muy rápido, pero está editado. No operamos así de rápido, va la cosa más despacio. Vean ustedes, ahí vamos a cortar un pedacito de esternón, ¿sí? Y con la óptica que utilizaríamos en mínima invasión, vamos a ver los vasos por dentro del tórax para poderlos trabajar de una manera más amigable, más segura. Vean ahí, van a empezar a ver ahora, para los que no son médicos, una vena que a los cirujanos nos da mucho miedo porque sangra horriblemente, que es la vena innominada. Esta vena innominada desemboca en la cava superior y es una vena, pues, que si tú le pegas un golpe, pues puedes tener un accidente muy grave. Vean ahí cómo vamos a empezar a ver también la carótida derecha y la yugular, perdón, la carótida y la subclavia derecha. Vean ahí cómo estamos ahí abajito, se empieza a ver, vean qué bien se ve ahí la vena innominada, ya la tenemos bien peladita. Ahí le estamos pasando una referencia para poderla tener bien controlada y la vamos a disecar hasta la cava superior, ¿sí? Todo esto es cirugía que antes, donde se tenía que abrir el esternón completo, de arriba hasta abajo. Hoy en día, pues lo podemos hacer de una manera un poco más amigable. Vean, ahí tenemos la carótida, esa que está, ese tubito que están ustedes viendo ahí, es la carótida y la subclavia. Y ahí vamos a empezar a movilizar el tumor. Tenemos, vean, cava superior, innominada, carótida. Ahí tenemos la yugular, la cava superior completa. Y por abajito, vean, ahí voy a empezar a sacar el tumor. Y por abajo estoy viendo la arteria pulmonar para no lastimarla, no romperla. Y por abajo con la cámara estamos vigilando también la cava superior. Entonces, los instrumentos de mínima invasión también nos ayudan incluso a veces en cirugía abierta, ¿sí? Ahí ya estamos sacando el tumor por completo y quedan las estructuras limpias sin haberlas lastimado, el pulmoncito trabajando y queda muy bien gracias pues a hacer las cosas de manera segura. Vean ustedes, este es un tumor de la tráquea. Vean ustedes cómo hay un tumor que está obstaculizando, obstruyendo la luz de la tráquea. Cuando la tráquea se divide en dos y da un bronquio al lado derecho y otro al lado izquierdo, ese pedacito de la tráquea se llama carina. Pues ahí en la carina este paciente tenía este gran tumor. Vean ustedes también
en esta imagen, esta sí es una esternotomía completa. Ahí tenemos el esternón completamente abierto. Vean cómo con esas 3 cintas estamos refiriendo arriba la tráquea y un bronquio de cada lado, ¿sí? El pericardio está abierto, vean el corazón cómo está latiendo, ¿sí? Y ahí tenemos un bronquio, el otro bronquio y la tráquea. El tumor estaba ahí y había que quitar la carina. Entonces lo que hicimos nosotros fue quitar la carina. Vean ahí, la carina está completamente retirada y entonces lo que teníamos que hacer era reconstruir esa carina. Lo que hicimos fue pegar el bronquio del pulmón derecho a la tráquea, ¿sí? Pegarlos por completo y al bronquio del pulmón derecho hacerle un agujerito que se ve aquí en el centro y ahí empalmarle el bronquio del lado izquierdo. Eso se llama hacer una neocarina. Y esta es la imagen endoscópica de cómo queda la carina una vez retirada la carina y habiendo reconstruido esa vía aérea para que el paciente pueda respirar, porque pues si no, ese tumor lo iba a matar por necesidad. Entonces vean cómo la evolución por años hemos ido haciendo cosas más grandes, ocupando la tecnología, haciendo uso de esta mínima invasión. Y la mínima invasión hoy llega a su punto más alto cuando la tienes tan dominada y puede ser tan benéfica para el paciente que incluso hay algunos pacientes que podemos incluso operar despiertos. Vean este paciente, por ejemplo, véanlo, ahí está completamente despierto. Le vamos a poner anestesia local. Vean ahí cómo estoy poniéndole anestesia local a sus espacios entre costilla y costilla, ¿sí? Y con simplemente anestesia local podemos hacer la herida suficiente para poder entrar y hacer nuestra cirugía con el paciente despierto. Esto representa una ventaja para el paciente porque hay enfermos que la anestesia representa un serio peligro para ellos, algunos que no tolerarían una anestesia, algunas patologías como renales o hepáticas que no les puedes poner anestesia porque la toleran mal o trabaja o la anestesia queda mucho más tiempo en ellos. Y ven aquí el paciente. Evidentemente hace falta un equipo de anestesia muy entrenado, muy experimentado. Y vean cómo pues el paciente, ahí están sus constantes vitales. Este monitor nos indica qué tan despierto está el paciente y pues el paciente está completamente despierto. Y vean cómo nosotros podemos trabajar. Ahí en esa pantalla se está viendo el corazón latir, el pulmoncito ya desinflado. Y vean cómo el paciente, estamos incluso platicando con él. ¿Cómo vas? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Te molesta? Como ir al dentista, ¿sí? Cuando tú estás en el dentista sientes que te están trabajando, pero no te duele. Igual el paciente, vean, ahí estamos trabajando, se quejó un poquito, le pusimos un poquito más de anestesia y vean cómo el paciente está completamente despierto, ¿sí? Y por cirugía de este tipo podemos hacer, de momento, cirugías muy chiquitas. Cabe destacar que hay cirujanos muy avanzados en el mundo que ya están haciendo cirugías enormes, cirugías de cáncer de pulmón, de tráquea, de esófago, con el paciente despierto. Con toda humildad tenemos que decir que nosotros hacemos simplemente procedimientos menores con esta técnica. Ahí vean cómo estamos sacando una biopsia pulmonar. Vamos, este videíto se los puse ya en la última charla. Es el video de Star Wars donde les comentaba yo la última vez que hace 40 y tantos años George Lucas, que nada tiene que ver con medicina, ya se imaginaba un quirófano robótico donde las máquinas operaran al paciente. Esto, sin duda ninguna, ya es una realidad en nuestro medio. En México, tanto hospitales públicos como privados ya tienen cirujanos de tórax entrenados en estas técnicas y pues ya se están haciendo este tipo de cirugías. Entonces, yo quiero decirles que en cirugía de tórax, la evidencia todavía del robot no es tan concluyente como en otras especialidades. Hay especialidades como la urología, donde, por ejemplo, las próstatas se deberían de operar ya todas con robot, ¿sí? Ya está súper demostrado. Ellos empezaron mucho antes que los cirujanos de tórax, tienen un camino recorrido, una experiencia acumulada que todavía los cirujanos de tórax tenemos que caminar. Y bueno, a la fecha de hoy, lo que sí podemos decir es que al menos la cirugía robótica es tan buena como la mínima invasión
que veníamos haciendo durante años. Yo estoy convencido que en los siguientes años la robótica superará a la cirugía de mínima invasión clásica. Estos son algunos artículos que no me voy a meter porque son muy técnicos, pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay menor mortalidad en los enfermos operados por cirugía robótica que por cirugía videotoracoscópica clásica. Y esto aplica también, por ejemplo, para los tumores del timo, no solo la cirugía pulmonar, sino para esa glándula que les platicaba que está entre pulmón y pulmón por detrás del esternón. Entonces, cada vez vamos haciendo más cosas. En cirugía robótica no nos enseñan a operar nuevamente, simplemente nos enseñan a usar una plataforma nueva. Yo siempre lo comparo con los pilotos, ¿no? Cuando tú ya eres un piloto de avión, pues ya eres piloto de avión, ya sabes volar un avión. Pero si quieres aprender a volar de un 737 a un 747 o a un Airbus, pues tienes que tomar el curso de ese avión para aprender a utilizar ese avión en concreto. Lo mismo pasa con la cirugía robótica. El cirujano de tórax que hace mínima invasión ya es cirujano, ya sabe operar, pero tiene que aprender a utilizar las nuevas plataformas robóticas que tenemos hoy en día. Aquí les voy a platicar brevemente cómo un cirujano de tórax normal puede aprender a ser cirujano robótico. Simplemente tiene que hacer un curso que como mínimo pide 10 horas en un simulador. La verdad es que la mayoría de los cirujanos hacemos muchísimas horas más en simulador. Unas clases con un instructor donde te enseñan a manipular los instrumentos. Ahorita vamos a verlo más en detalle. Ciertas destrezas que tienes que aprender a utilizar en el robot. Te dan tu diplomita. Con ese diploma que te da tu certificado teórico en la consola, pasas a un centro de entrenamiento donde ya estén haciendo este procedimiento. Yo en concreto estuve en Orlando, ahí estuve con unos colegas, ahora amigos, que pues me dejaron participar y estar con ellos en quirófano. Y una vez que aprendes eso, te dan la oportunidad de ir a entrenarte a un centro especial que ellos tienen en Atlanta, que es se los voy a mostrar, donde tienen unas instalaciones magníficas, donde tú con muchos robots puedes estar haciendo ejercicios en estos simuladores que ustedes pueden ver ahí. Cuando ya aprendes a hacer estos simuladores que son como videojuegos y ya tienes controlado cómo manipular las pinzas y etcétera, te dejan practicar en un animalito y vean aquí estamos operando un cerdo y en este cerdo pues haces diferentes cirugías, todas coacheadas por un monitor que ya está certificado como monitor en tecnología robótica. Y pues con este curso, pues tú acabas obteniendo tu título de cirujano robótico. Y pues posterior a esto tienes que regresar a tu centro de trabajo y los primeros casos hacerlos supervisado por alguno de estos entrenadores, algunos de estos médicos ya certificados, más expertos, que te echen una revisión y que no vayan a permitir que cometas un error, porque recuerden que en el cerdito o en el cadáver o en el simulador pueden pasar accidentes, pero en el enfermo no deben de ocurrir. Por lo tanto, esta supervisión es muy prudente y muy apropiada. Y las virtudes que tiene hoy el robot son muchísimas. Vamos a destacar solo aquí algunas. Tienes visión en HD, en 3D, cosa que con la mínima invasión clásica no teníamos antes. Ahora sí puedes ver en tercera dimensión. Tu objetivo quirúrgico lo puedes multiplicar por 3 y eso es fantástico cuando estás viendo, por ejemplo, un nervio de unos cuantos milímetros o una arteria pequeña o una vena muy pequeñita, que tú la puedas ampliar, te da esa seguridad de trabajo, de poder manipularla con más soltura sin tener algún accidente. Hay filtrado de movimientos, esto es fantástico, ahorita se los voy a enseñar. Si mi mano tiembla y mi movimiento es torpe, el robot tiene un filtro donde hace que ese temblor no se traduzca dentro del paciente. Y eso, pues como ustedes pueden comprender, es una ventaja gigante para el paciente. Los movimientos son más finos, son más precisos. Las pinzas que se utilizan en el robot tienen unos cuantos milímetros, de tal manera que en un sitio donde mi dedo, la punta de mi dedo podría ser torpe, pues la punta de los instrumentos es muy fina y muy precisa.
El giro de la mano, cuando nosotros operábamos por mínima invasión, solo podíamos hacer esto. Es decir, nuestra muñeca hacia un lado y hacia el otro lado, lo que nos daba un juego de 180 grados. Con el robot, la ventaja es que no solo podemos mover en 180 grados, sino que podemos mover en 560 grados, lo cual hace que la pinza del robot tenga el mismo juego que la muñeca del cirujano. Otra cosa sensacional es que el robot tiene 4 brazos. Uno de ellos es para la óptica y luego tienes 2 brazos que los puedes utilizar como mano izquierda y uno como mano derecha. Entonces imagínense qué sensacional que un cirujano, todos los cirujanos de la Tierra quisiéramos tener 3 manos, pero solo tenemos 2. Con el robot tienes chance de tener una tercera mano. Otra gran ventaja es que operas sentado. Para los cirujanos que a veces tenemos cirugías muy prolongadas de varias horas o varias cirugías durante el día, pues el poder operar sentado, créanme que es algo que el cirujano agradece muchísimo y sus varices al final de los años también lo agradecen bastante. Por lo tanto, también se alarga la vida del cirujano. Cirujanos ya añosos que pierden capacidad de vista, que su pulso tiembla, que sus varices ya no los dejan, que tienen problemas de cervicales, pues con un robot pueden operar sentados, no tiemblan, la visión es en HD, en 3D y por lo tanto los cirujanos tendremos una vida más larga gracias al robot. Se acortan el tiempo de hospitalización, los drenajes. Esto es lo mismo básicamente de la cirugía de mínima invasión clásica. Y les voy a enseñar aquí, mucha gente dice, oye, pero el robot le va a quitar trabajo a la gente, a las enfermeras, a los cirujanos, a los ayudantes. Y quiero mostrarles este video para que vean que eso no es cierto. Vean este quirófano, ahí estamos operando nuestra primera cirugía con robot hace 3 años, y vean la cantidad de gente que hay en el quirófano. Aquí hay un cirujano, 2 ayudantes, gente de anestesia, el técnico del robot, hay 2 instrumentistas, hay un circulante, de tal manera que la gente adentro del quirófano, lejos de que sean menos, estamos, pero todo lo contrario, siempre el trabajo en equipo es fundamental. Hoy en día un cirujano y un robot no pueden operar a nadie. Necesitan de un equipo de ayudantes, de enfermería, de técnicos que hacen que hoy en día el trabajo sea colectivo, del equipo multidisciplinar, ¿sí? Y eso es una gran cosa porque trabajar solo, además de que aburrido, no, a mí no me gusta. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Aquí hay una serie de casos que nosotros tenemos operados, que no, para los que no son médicos no vienen mucho al caso, y aquí algunas fotografías de casos que nosotros tenemos hechos. Al principio nuestros primeros enfermos fueron muy largos, vean este por ejemplo, que fue un cáncer del lóbulo superior izquierdo, nos tardamos 4 horas en operarlo, hoy en día pues nos tardamos menos. Pero otra cosa muy importante, vean que a este paciente por ejemplo le quitamos 19 ganglios. Cuando tú operas cáncer, quitar los ganglios es muy importante y contra más ganglios quites a veces es mejor y por lo tanto el número de ganglios importa. Y con el robot se está viendo que se pueden quitar incluso más ganglios que los que se quitaban antes. Aquí tenemos otro caso, vean este, es muy semejante al anterior, también es un lóbulo superior izquierdo, aquí nos tardamos 3 horas, ya redujimos una horita, también quitamos un buen número de ganglios. Y otra cosa muy importante, el enfermo sangra menos. Para que ustedes se hagan una idea, en una lobectomía típica, normal, bien hecha por videotoracoscopía, pues los enfermos nos sangraban unos 200, 250 mililitros. Con el robot nos sangran 1/4, 1/5 parte de esa cantidad, lo cual pues es fantástico porque aún se reduce más la probabilidad de tener que trasplantar al enfermo. Entonces aquí tenemos algunos otros casos. Este es un caso de un timo, este es un tumor del mediastino. Vean este paciente, por ejemplo, lo operamos en poquito más de 1 hora, ¿sí? Y nada más estuvo 1 día de estancia intrahospitalaria. Vean ustedes que antes era una cirugía que habría que haber esternón completo, enfermo, terapia intensiva, sangre, analgesia, antibióticos, 1 semana de hospital, etcétera. Este paciente al día siguiente de ser operado se fue a su casa. Vean, este es otro paciente con un tumorcito nervioso de las raíces nerviosas que nacen de la columna vertebral. Es un tumor benigno, muy sencillo, es de los casos que pues, más nos gustan para empezar una técnica, ¿sí? Bueno, pues este pacientito con el robot lo pudimos operar en media hora, un poquito más de media hora, nos sangró 50 mililitros y al día siguiente también se marchó a casa. Aquí tenemos otro timo,
Este es otro paciente también de un día de estancia intrahospitalaria. Este ya lo pudimos hacer con 3 agujeritos nada más. Normalmente con el robot hacemos 5. Bueno, con este paciente en concreto hicimos 3 agujeritos. Vean aquí, esta es una paciente, estos son los agujeritos, las marcas que tienen ustedes ahí, son los agujeritos por donde van a entrar los brazos. Y les voy a enseñar estos videos porque me gusta mucho para que vean cómo se trabaja para la gente que nunca ha entrado a un quirófano. Yo sé que les gusta mucho. Y vean aquí, el trabajo en equipo es fundamental. Ahí hay un cirujano que soy yo y al lado enfrente tengo otros 2 cirujanos, buenos amigos además, 2 cirujanos muy entrenados ya en cirugía robótica. Vean cómo atrás hay anestesiólogos, en vez de 1 hay 2. Hay una persona ahí de verde que es el que maneja la máquina de anestesia, de tal manera que hay un cúmulo de personas trabajando al unísono para que el paciente salga beneficiado. Vean ahí cómo estamos introduciendo el robot. Vean cómo tiene 4 brazos. Ahí se ve el 1, el 2, el 3 y el 4 no se alcanzan a ver, pero ahí vean cómo se está acercando el robot al paciente, ¿sí? Cómo lo vamos a colocar para que quede en la posición adecuada, ¿sí? Los brazos, cómo se deben de introducir. Es muy importante la posición porque de eso depende luego que los brazos del robot no choquen en el interior. Vean ahí, ya se apagaron las luces, se va a introducir la cámara, ¿sí? Esa cámara que pesa, no se pueden imaginar lo que pesa esa cámara, pesa como 3 kilos. Entonces hay que introducirla con cuidado también. Y ahí ya estamos sentados en la consola. Vean ustedes la consola, quiero que se fijen en las manos. Vean cómo yo estoy metiendo mis dedos en esos dedales y esos dedales van a reproducir mis movimientos adentro del paciente, con la precisión de la que acabamos de hablar. Quiero que vean aquí más en detalle. Esos movimientos que yo estoy haciendo ahí que parecen incluso muy bruscos, adentro están reproduciendo milímetros de movimiento. Entonces, la seguridad, la precisión que el paciente obtiene con esta técnica es pero brutalmente superior a las técnicas que utilizábamos antes. Vean aquí, quiero que vean cómo mi cabeza está metida en ese visor. En ese visor yo tengo una imagen, pero vean cómo abajo tengo un micrófono donde yo puedo hablar y la gente, mis ayudantes que están en la mesa al lado del paciente, están escuchando las instrucciones. En este mismo visor tengo yo un audífono donde estoy escuchando sus respuestas si fuera necesario. Entonces estamos en constante comunicación. Vean aquí, quiero que vean el movimiento de los brazos sobre la piel del enfermo. Vean cómo los movimientos son muy gentiles. No hay un movimiento brusco, no se está lastimando la piel, no se está lastimando las costillas. El movimiento es mucho más gentil y esto representa un menos trauma, menos dolor posoperatorio, menos consumo de analgésicos, lo cual pues es positivo para el paciente, positivo para la institución que también gasta menos dinero en ese tipo de medicamentos. Véanlo aquí más en detalle. Cada uno de estos agujeritos tiene unos 10, 12 milímetros y vean el movimiento, qué sutil es. La verdad es que el trauma que sufre la piel, que sufren los tejidos, es muchísimo menor que el que teníamos antes con mínima invasión, que palanqueábamos mucho y la verdad es que luego las heridas, aunque eran pequeñitas, sí les dolían bastante a los pacientes. Vean aquí cómo en la pantalla yo ya estoy trabajando adentro, las pinzas están adentro del tórax y vean cómo prácticamente los ayudantes se convierten en dos observadores, prácticamente no están haciendo nada, están únicamente pendientes de meter una gasa, de meter una aguja, de aspirar un poquito, de echar agua, pero en realidad el robot está reproduciendo, gracias a los 4 brazos que yo les estaba platicando, los movimientos que estamos haciendo desde la consola. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que pues la cirugía a día de hoy, y hablo por nuestra experiencia, es factible, es segura, el porcentaje de complicaciones es similar al que teníamos antes, a pesar de que antes teníamos una curva de aprendizaje muy superada, hoy estamos en ello, estamos apenas intentando superar nuestra curva de aprendizaje, pero con buenos resultados. La pérdida de sangre es pequeña, los ganglios que se retiran es similar o mayor a lo que hacíamos antes. Todavía tenemos que decir
que nuestro grado de conversión es alto, cuando conversión significa que del robot lo tengamos que quitar porque no pudimos y tengamos que completar la cirugía a la antigüita, todavía tenemos un porcentaje de conversión alta, porque como les digo, y aquí me gusta ser muy honesto, nos falta número de casos para tener la experiencia que tienen otros grupos en otras partes del mundo. Y por desgracia, pues todavía sigue siendo una técnica cara a comparación de lo que veníamos haciendo antes. Y bueno, pues esto es un poco de lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos años. La verdad es que muchos medios de comunicación han estado pendientes de las cosas que hacemos. Nos gusta difundir las cosas que hacemos porque en la medida que tú difundes, la gente se entera y buscan estas nuevas alternativas que sin duda son en beneficio de los pacientes. Y pues nada más, yo con esta foto quiero terminar y decirles que los médicos, como todos los profesionales en la vida, tenemos que persistir, buscar el nuevo conocimiento, fabricar conocimiento nuevo, enseñarlo y transmitirlo a nuestros discípulos como lo hicieron nuestros maestros en su momento. Y estoy convencido que después de 15 años que les dije que yo no hago lo que mis maestros me enseñaron, estoy convencido que en 15 años mis alumnos no harán lo que yo les enseñé, porque la tecnología los llevará a otro sitio. Y con esto termino, y si hay alguna pregunta, estoy aquí para contestárselas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Para Corporativo CIPSATRA es un honor estar en su equipo de trabajo. Tenemos por aquí una pregunta, discúlpeme, de Fátima Poveda. Una pregunta: ¿en cuánto tiempo piensa que la cirugía torácica en México será completamente robótica? Bueno, no va mal, ¿eh? Yo soy muy optimista. Todavía no hay la cantidad de robots suficientes en México, pero en pocos años han llegado muchos. Ya hay, si no me equivoco, ya hay más de entre 12 y 15 robots. No sé el número exacto que haya hoy en día. Ya hay bastantes, bueno, no bastantes, pero ya hay por lo menos 7, 8 cirujanos entrenados en esta técnica, y sin duda habrá más en los próximos años. Es bien cierto que los robots son caros, es una inversión que los hospitales tienen que hacer y que son los cirujanos después los que se tienen que entrenar. Entonces, yo creo que será cuestión de tiempo, pero no estamos lejos de que el robot llegue ya a todas las ciudades del país. Yo creo que pronto lo tendremos. Sí, muy bien. Tenemos por acá: ¿qué tan comprometida está la vida de un paciente con una cirugía torácica? Bueno, mira, la cirugía del tórax, cuando operamos cirugía grande del tórax, siempre es comprometida porque estamos en contacto pues, con las grandes venas y arterias del cuerpo, ¿sí? Pueden sangrar en cualquier momento si tienes un accidente, pero la verdad es que con el robot, al tener mejor visión, el movimiento ser más fino, más preciso, el riesgo de que tengas un accidente se disminuye enormemente. Entonces, creo que la mínima invasión es una de las mayores aportaciones que da a la cirugía de tórax, la seguridad al paciente. Muchas gracias, doctor. Miguel Hernández nos pregunta: ¿en los tumores endotraqueales es opción la cirugía de mínima invasión o robótica? Bueno, en la cirugía, cuando hay tumores traqueales hay que ver en qué parte de la tráquea están, porque muchos de ellos no hace falta ni siquiera cirugía robótica, se pueden hacer a través de técnicas que se hacen a través de la boca, lo que se llama técnicas broncoscópicas. Tenemos dos tipos de broncoscopios, unos que son flexibles, más amigables, y otros que son rígidos. Y mucha de la patología de tráquea se puede hacer a través de broncoscopía. Alguna otra, como les demostré aquí en ese tumor de Karina, hoy en día se podría hacer con cirugía robótica. Yo les confieso que todavía estoy en mi curva de aprendizaje y todavía no me atrevería a hacer una cirugía mayor de tráquea con el robot. Preferiría, porque me siento aún más seguro, seguir haciéndola por la técnica clásica. Pero pues es cuestión de tiempo que agarre yo más confianza
en el aparato, en mí mismo, que yo tenga más destrezas y seguramente las haremos. Claro que sí, por supuesto, doctor. Tenemos aquí, Karen nos está pidiendo la palabra. Compañeros, si le pueden dar, abrir su micrófono. Karen, ¿nos escucha? Tiene el micrófono cerrado. Tenemos otra pregunta. Karen, ¿puede verificar su micrófono? Parece que tiene mute. Bueno, mientras tanto, tenemos por acá otra pregunta. Jonathan Arias nos dice, buenas noches, una pregunta, soy médico. Desearía saber países con buen entrenamiento para el posgrado de cirugía torácica. ¿Sabe usted alguno que le pueda Bueno, en recomendar? México hay, claro, en México hay una escuela que es pues, la única reconocida en México para hacer cirugía torácica no cardíaca, que es la del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esa es la única que hay en México. Yo en concreto me formé en Madrid y en algunas otras partes del mundo, como en Boston, en Francia, en París y en Bérgamo, en Italia. Hoy en día hay grandísimos centros de entrenamiento de cirugía torácica. Yo les diría que en Estados Unidos hay varios gigantes, no solo los 5 o 6 centros clásicos como Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Mass General, que son los clásicos que son destacados en todos, sino que ya hay muchos sitios en Estados Unidos donde hay buenos centros de entrenamiento. Los Ángeles, Pittsburgh, San Diego, hay muchos. En América Latina también hay varios ya de buen nivel. Yo les diría, por ejemplo, Brasil, Sao Paulo tiene tremendos programas de cirugía torácica. Colombia, en Bogotá, tiene muy buen entrenamiento también. Argentina tiene muy buenos centros de entrenamiento. Vamos, que la cirugía torácica, por suerte, está permeando ya en prácticamente todo el mundo. Y por supuesto, Europa está inundado de centros de entrenamiento. Hay más de 200 centros de entrenamiento de cirugía torácica en Europa. Genial, doctor. Bruno Paredes nos pregunta, ¿cuál sería el mejor método para practicar para los estudiantes en tanto a cirugía robótica? Pues bueno, mira, yo les diría que hay muchas, la Facultad de Medicina de la UNAM tiene un laboratorio de experimental fantástico, o sea, yo he tenido el privilegio de poder dirigir ahí algún curso de mínima invasión y tienen un laboratorio de investigación impresionante. También hay algunos centros, por ejemplo, hay hospitales privados como el Ángeles de las Lomas o el Ángeles del Pedregal, que tienen muy buenos centros de entrenamiento experimental en animalitos, en cadáver, que son muy buenos. Y pues algunas otras universidades, en Monterrey hay muy buenas escuelas de medicina con muy buen equipamiento de cirugía experimental, Guadalajara también. Vamos, que no es que haya muchísimos, pero sí hay opciones, o sea, sí hay disponibilidad. Muy bien, doctor. Tenemos otras preguntas. Karen Limón, ¿cuál es el pronóstico de vida del paciente ante una timomectomía? Bueno, la timectomía se hace a veces, hay timomas que son benignos y que se retiran para otras enfermedades, como por ejemplo una que se llama miastenia gravis, se retira el timo y bueno, pues el paciente se mejora de su miastenia y retirarle el timo no le implica ningún problema. Cuando el timo es maligno, que sí hay tumores malignos de timo, hay varios tipos de tumores de timo, entonces hay que ver qué tipo de tumor tímico tiene para poder emitir un pronóstico. Hay enfermos que viven muchos años, que les quitas el timo y viven 6, 8, 10 años, y hay tumores de timo que te matan en 9 meses. Entonces, depende mucho de la variedad de cáncer de timo que tengas. Claro.
Muy bien, doctor. Tenemos más. Freddy Ademar Plata nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos que hay con respecto a la técnica no invasiva? Bueno, los riesgos es que la hagas mal y tengas un accidente, por supuesto, que seas principiante, como hemos sido todos, y te tardes mucho, y pues eso va en perjuicio del paciente que se lleva más tiempo de anestesia. Los riesgos, pues son en general esos, ¿no? Que te tardes más y que tengas algún accidente por inexperto. Pero son muchísimos más los beneficios que los riesgos, de tal manera que aquí no es que, yo siempre es un consejo que le doy a los pacientes cuando se van a operar de algo, me da igual si es una hernia o de una rodilla o de lo que sea, yo siempre les digo, consulta con el médico y pregúntale cuántos casos tiene, el que más haya operado, opérate con ese, porque no es que los cirujanos seamos unos más listos y unos más brutos, simplemente es que hay unos que han hecho muchos casos y otros menos, entonces aquel como el que arma rompecabezas, contra más arma, mejor le quedan, pues los cirujanos más o menos igual, contra más casos tengas operados, mejor te quedan. Claro, con la práctica. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Con esta terminamos. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo lleva aprender la cirugía robótica? Bueno, lo que pasa, el curso de cirugía robótica no es tan largo, son unos cuantos meses, pero uno de los requisitos para ser cirujano robótico, pues es que seas ya cirujano especialista en tu área y que además demuestres que ya hacías mínima invasión en tu área. Entonces, yo les puedo platicar mi experiencia. Yo estudié 6 años de medicina, como todos los que somos médicos, ¿sí? Después hice 4 años de cirugía general, ¿sí? Para ser cirujano general. Después hice 3 años de cirugía de tórax, ya son 7 y 6, 13. Y pues nunca acabas, eso es para ser cirujano general, pero después los cursos de mínima invasión ya los vas haciendo trabajando y después haces el de robótica, de tal manera que yo te diría que pues el cirujano nunca acaba de estudiar. Di de Entonces, yo te aprender. puedo decir que tu carrera dura 6 y la especialidad 6 o 7, pero no vas a dejar de estudiar ni de aprender nunca. Exacto. Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho la charla. Muy buena. Lo felicitan nuestros espectadores y pues sin lugar a duda nosotros. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y pues bienvenido a su casa las veces que usted así lo desee. Muchas gracias por la invitación nuevamente a CIPSA. Es un placer trabajar con ustedes, empresa seria, responsable, con un equipo de primera. Es un placer también trabajar con ustedes. Un gusto, doctor. Muchas gracias. Listo, pues con eso nos despedimos, ¿verdad? Sí, sí, por el momento pues ya fueron todas las preguntas, no tenemos más y pues quedamos a la orden. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bye. Un gusto, cuídese mucho, bye.